Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Laura, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. En primer lugar, daros la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy estarán con nosotros, nos acompañan Daniel Gavarró y Daniel Lumera, aunque Daniel Lumera se va a incorporar un poquito más tarde. Y van a compartir con nosotros un tema muy interesante sobre cómo suspender el pensamiento, cómo escucharnos y cómo escuchar a la vida en una charla titulada El valor del silencio. Daniel Gavarró acompaña desde hace más de una década a las personas en su crecimiento interior y despertar espiritual. Académicamente es maestro con 5 especialidades distintas, psicopedagogo y licenciado en humanidades, además de experto en programación neurolingüística y diplomado en gestión y organización de empresas. Dirige, de hecho, una empresa editorial. Es profesor universitario, asesor y escritor. Destacan sus libros Liderazgo Consciente, Empresa y Espiritualidad o 5 valores para crear riqueza. Por otro lado, Daniel Lumera es escritor, profesor universitario, formador internacional y conferenciante. Actualmente dirige la Fundación My Life Design y lleva a cabo un proyecto social titulado Diálogos sobre el Perdón, donde implica y sensibiliza a miles de adolescentes y enseñantes en los institutos de secundaria. Sus programas formativos dedicados a las ciencias del bienestar y de la calidad de vida han sido incorporados en las actividades didácticas de distintas instituciones, como por ejemplo universidades, centros médicos o centros penitenciarios. Es autor del libro La cura del perdón, una vía a la felicidad y los 7 pasos del perdón. Es también considerado un referente en el estudio y la práctica de la meditación, a través de la cual madura la visión de una educación basada en la conciencia, la interculturalidad, la cooperación y la paz. Antes de darle paso a nuestros invitados de hoy, quisiera recordaros a todos que ya podéis ver gratuitamente miles de conferencias, entrevistas y reportajes en mindaliatelevisión.com sobre espiritualidad, salud integrativa, conocimiento y evolución. Cada día estamos publicando vídeos sobre estas temáticas. Decirte también, por otro lado, que Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com, la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde miles de personas están pidiendo ayuda o ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos. Y ahora sí, vamos a saludar a nuestros invitados de hoy. En primer lugar, a Daniel Gavarró y esperemos que pronto se pueda incorporar Daniel Lumera. Pues buenas tardes o buenas noches o buenos días, depende de dónde nos vean. Para ti yo creo que buenas tardes, ¿verdad, Laura? Exacto, buenas tardes y Y hace un momento bienvenido. te decía que íbamos a disfrutar mucho. Daniel va a aparecer en algún momento o no. Esto no tiene importancia. Y esto es un poco una metáfora de la vida. Nosotros nos vamos a dejar llevar, vamos a disfrutar, vamos a profundizar. ¿Es posible el silencio? ¿Existe? ¿Para qué sirve? ¿A dónde nos lleva? ¿A qué llamamos silencio y a qué no? Bueno, y sobre eso iremos reflexionando, porque si te fijas, Laura, muchísimas religiones y filosofías apuntan la gran importancia del silencio para el autoconocimiento. Por lo tanto, Sí, sí, la verdad que es un tema muy interesante. Y antes de darte la palabra ya definitivamente, quisiera recordarles a todos que ya pueden participar del chat poniendo la palabra pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos están viendo y a continuación ya pueden formular la pregunta en cuestión que finalmente le haremos a nuestros invitados de hoy. Y ya sin más, sí que te cedo la palabra. Daniel, nos disponemos a pues escucharte. muchísimas gracias, Laura. Yo estaba dándole vueltas ahora al tema y la verdad es que es difícil, es raro esto de hablar del silencio. No es la primera vez que me piden que hable sobre el silencio, pero fijaos que ahí hay una contradicción evidente. Hablar sobre el silencio. Pero el silencio no es callar, pero el silencio no es decir nada. Por lo tanto, se pueden decir cosas sobre el silencio. ¿Puede el silencio ser descrito con palabras? En mi experiencia, en realidad, el silencio no puede ser descrito con palabras, no puede ser. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí va a ser algo difícil, pero más difícil todavía porque, si os parece, y no me niego en absoluto a contestar todas las preguntas que antes he hecho, ¿eh? Si existe, por qué se recomienda desde todas las filosofías, de todas las religiones, a qué llamamos silencio y a qué no, cómo entra en él, qué efectos tiene, cuál es su origen, cuál es su final, si tiene relaciones con los sueños, con las distintas dimensiones de conciencia en las que nosotros entramos. Todos esos son temas que yo creo que vamos a poder abordar desde la humildad. Desde la humildad, porque lo que yo os pido a vosotros es que disfrutéis. Lo que yo os pido a vosotros es que abráis vuestra mente. Lo que os pido a vosotros es que suspendáis un momento el juicio y estáis aquí presentes con la intención de
ver si de alguna forma lo que yo estoy explicando os resuena, si lo que yo estoy diciendo a vosotros os llega. Y empezaré afirmando que el silencio no existe. Y entonces esto es un fastidio, porque claro, si estamos hablando sobre el valor del silencio, empezar diciendo que el silencio no existe es como situarnos en un punto, yo creo que inesperado, un punto extraño. Sí, sí. Permitidme que hoy reflexione sobre el silencio, pero mi primera afirmación es que el silencio no existe. Lo que existe en realidad es la palabra. Lo que existe en realidad es el verbo. Lo que existe en realidad es la acción, es la presencia, es la energía, que vista desde un cierto punto de vista puede ser llamada verbo o puede ser llamada palabra. Es decir, lo que existe es lo que sí existe y el silencio no existe. Lo voy a explicar muy claramente, lo voy a explicar muy claramente. Mirad, el silencio no existe porque del mismo modo que la oscuridad no existe. Sí, ya sé que vosotros diréis, pues claro que existe, la oscuridad existe. No, no. Nosotros llamamos oscuridad a la falta de luz. Lo que existe son los fotones. Lo que existe es una cantidad de luz determinada que en un cierto momento nosotros captamos y cuando nosotros captamos la luz, decimos hay luz. Y cuando no somos capaces de captar los fotones que existen en el ambiente, decimos hay oscuridad. Pero en realidad, oscuridad y luz son como es en realidad un continuo. Lo único que existe es la luz. Cuando hay muy poca, yo, egocéntricamente, digo, como yo no veo, lo que hay es oscuridad, como si la luz no estuviera. Pero cuando yo sí veo, como soy egocéntrico, como los humanos somos egocéntricos, decimos, como yo sí veo, hay luz. Pero no, lo único que existe es la luz. Y yo decía hace un momento que el silencio no existe, que lo único que existe es el verbo, la palabra, la existencia, la energía, la presencia. Eso sí, pero el silencio no. Permitidme poner un par más de ejemplos. Y además permitirme en la medida de lo posible, o invitaros en la medida de lo posible a que vosotros reflexionéis y preguntéis y comentéis y intervingáis. De hecho, estamos esperando a que venga Daniel Lumera. Pero si él no viene, permitid que este sea un diálogo mucho más intenso entre vosotros y yo. Yo creo que es un lujo que nos podemos permitir. Hemos venido a la vida a gozar, hemos venido a la vida a aprender a ser felices. Pues disfrutemos de este rato. Así que os animo a que si algo de lo que digo os despierta alguna pregunta, alguna inquietud, lo decís. De entrada estoy afirmando que igual que el silencio no existe, tampoco existe la oscuridad. Del mismo modo que tampoco existe, por ejemplo, la sequedad. Lo seco no existe. Lo que existe es la humedad. Habrá más o menos grados de humedad. Pero cuando yo no capto humedad en el ambiente, digo, hay mucha sequedad. Pero eso no quiere decir que no exista de alguna cierta forma un grado minúsculo o pequeño de humedad que yo simplemente no capto. Lo que existe en sí es el agua. Y cuando el agua está en el ambiente, haya mucha o haya poca, siempre hay un cierto grado. Por lo tanto, lo que existe es la humedad, por decirlo así. O quizá esta no sea un buen ejemplo, pero sí que sería otro buen ejemplo, el calor. El calor y el frío. El calor y el frío no existen. No existen el calor y el frío. Lo que existe es la temperatura, lo que existen son los grados. Cuando yo tengo muchos grados, digo, hace mucho calor. Cuando yo percibo pocos grados, digo, hace frío. Pero fijaos que el frío y el calor en realidad son teorías. El frío y el calor no existe, lo que existe son los grados, lo que existe es la temperatura. La temperatura, mucho mejor que los grados, ¿verdad? Porque los grados es una forma de medir la temperatura. Cuando la temperatura es alta le llamo calor, cuando la temperatura es baja le llamo frío. Pero sin embargo nosotros
como nuestro lenguaje incluye la palabra calor y frío, pues llegamos a pensar que el calor existe y que el frío existe. Y además llegamos a pensar que son contrarios. No son contrarios, son lo mismo, es una gradación. Y además es una gradación que yo defino frío o calor en función de mi subjetividad. Claro, si por ejemplo a mí me encantase el fuego, pues claro, una sopa a 100 grados me parecería muy fría. Y al revés, si yo estuviera, si a mí lo que me enloqueciese fuera el cero absoluto, estos 200 menos 79 grados o bajo cero, algo de ese estilo, pues claro, cuando hace sol y nieva o cuando nieva un poquitito, o cuando hace sol y estamos a 1 grado o a 2 grados bajo cero, yo esto le diría que hace un calor terrible, un calor insoportable. Por lo tanto, calor y frío no existen en sí, sino que son en realidad expresiones subjetivas. Permitidme todavía que haga otra última reflexión antes de entrar en el silencio, porque así entro a matar y así tenemos temas para poder dialogar. No hace falta que me creáis, por favor, lo que yo pido es que no cerréis vuestra mente y que la abráis a la verificación, que la abráis a la comprensión. No sirve de nada creer. Yo creo que cuando nosotros creemos cosas, en realidad cerramos nuestra mente y eso nos impide crecer, eso nos impide avanzar. Así que, por favor, no lo hagáis. No me creáis. Simplemente escuchad lo que estoy diciendo e intentad comprobarlo. Inmediatamente voy a ir al silencio, pero el silencio no existe. Lo que existe es la palabra, lo que existe es el verbo, lo que existe es la energía, lo que existe es la presencia, pero el silencio no existe. Pero antes de ir al silencio, dejadme decir que hay otra cosa que tampoco existe. Y así hemos partido, de alguna forma partimos de un punto que creo que es muy interesante, es darnos cuenta cómo gran parte de nuestra visión del mundo en realidad es falsa. Es práctica, es cómodo decir hace frío, hace calor, pero en realidad eso no existe. Es cómodo decir hay oscuridad o hay luz, pero en realidad eso no existe. Lo que existen son los lúmenes o algo por el estilo, es decir, los fotones, la cantidad de luz correspondiente. Vamos al tercer ejemplo que me parece maravilloso. El mal. El mal no existe. Yo creo que un día dedicaremos un programa entero a esto, un programa entero a este. El mal no existe. Todas las personas hacen lo que pueden. Todas las personas actúan creyendo que tienen un lugar en el mundo, ¿no? Todas las personas actúan tan bien como pueden, y doy la bienvenida a Daniel Lumena, que no ha aparecido porque él ya estaba, solo que de repente se le ve. Lo digo porque como estamos hablando de Daniel, yo estaba partiendo de Daniel Lumena de la afirmación de que el silencio no existe. ¡Wow! Y me he quedado tan ancho. Que lo que existe es la palabra, lo que existe es la experiencia, lo que existe es la energía. Que una cosa es que yo no la capte, y otra cosa es que cuando yo me callo, digo, se ha hecho el silencio, porque yo me he callado. Y entonces, claro, tú has aparecido ahora aquí, ahora Daniel, pero que antes no te viésemos no quiere decir que tú no estuvieras. Es decir, que yo no te capte no quiere decir que no estés, ¿no? Y entonces, pues ahí uno, y te doy la bienvenida, mientras termino, si te parece, esta introducción que estaba haciendo, y así te incorporas con calma y vamos gozando, ¿de acuerdo, Daniel? Okay. Yo decía que el mal no existe, decía que cada uno actúa tan bien como puede, decía que en realidad nosotros somos siempre, cuando actuamos de una forma determinada, pensamos que hay un motivo, hay una causa. A veces desearíamos actuar de otra manera, pero no tenemos capacidad, no tenemos potencia, no tenemos paciencia, no tenemos energía, no tenemos fuerza, y por lo tanto actúo como buenamente puedo, como buenamente puedo. Y este es un tema que eso lo dejo abierto aquí. Lo dejo solo abierto porque algún día yo voy a invitar a Laura, a Eva, a Sally, a la gente de Mindalia Televisión, esto lo hemos hablado con Daniel Lumera, algún día hablar del bien y del mal, que va a ser algo muy, muy hermoso. Pero igual que no existe la oscuridad y existe la luz, igual que no existe el frío y el calor, sino la temperatura, igual que no existe el mal, sino que todo el mundo lo hace tan bien como puede. Del mismo modo, el silencio yo creo que no existe. Cuando yo callo, a mí callar le llamo silencio. A eso yo le llamaría egocentrismo.
egocentrismo. Porque es cuando yo callo que puedo escuchar. Y puedo escuchar porque el mundo entero, el universo entero habla. El universo entero grita. El universo entero es un mensaje impresionante. Entonces, cuando yo callo y capto eso, digo, oh, ha hablado el silencio. Dice, no, he sido yo que he callado. He sido yo que he callado. Y por lo tanto, yo creo que desde este punto de vista, luego a mí me va a parecer bien hablar del silencio haciendo ver que existe. Me va a parecer bien, ¿eh? Me va a parecer bien. Para entendernos, para entendernos. Igual que hablamos de calor y hablamos de frío, para entendernos. Pero siempre sabiendo que en realidad cuando nos referimos al silencio es algo que en realidad es cuando yo callo, que se produce en mí el silencio. Y cuando en mí se produce el silencio, entre comillas, es solo mi callar. Y cuando yo callo, entonces puedo captar lo que sí existe en el mundo. Puedo captar la presencia, puedo captar la energía, puedo captar el amor. Porque desde el silencio, este no añadir nada al mundo, no añadir nada, desde ahí no hay juicio. Y cuando no hay juicio, yo capto. Y el valor del silencio creo que es ese. Es la capacidad que nos ofrece a nosotros para darnos cuenta que no somos el centro del mundo. Que cuando yo callo y dejo de darme importancia a todo lo que está aquí dentro y a pensar que esto es el centro del mundo, me doy cuenta que en realidad soy parte de algo mucho mayor. Y mi callar, mi silencio, que no es el silencio, me abre a un conocimiento mucho mayor. Y ahí, Daniel, yo te voy a hacer una pregunta, si quieres, para empezar, para que nos des tu visión. Que también, antes se lo decía Laura, me encantan estos encuentros porque siempre que nos encontramos, se produce, yo callo, se produce en mí un silencio y aprendo. Y entonces te lo quiero agradecer mucho, estos espacios que nos damos a nosotros para crecer y que además son públicos y abiertos, pero en realidad yo lo siento como un espacio mío en el que tú compartes muchas cosas conmigo. Y entonces la pregunta que quería hacerte es, ¿cuándo descubriste tú tu silencio? ¿Y qué ocurrió? ¿Qué nos cuentas de eso? Muchas gracias, Daniel. ¿Tú escuchas mi voz? Perfectamente, se escucha muy bien. Ok. Entonces, cuando he abierto el ordenador, estuve intentando de conectarme, he descubierto ahora mismo cuál es el argumento de esta tarde. Y es una sorpresa para mí porque en mi vida, en silencio, ha representado un proceso de sanación muy profundo. Yo soy de origen de la Sardeña, ¿no? Pero en Italia existe algo que se llama mafia, en el sentido que la mafia es una cosa muy famosa en el mundo, se ha hecho muy famosa en el mundo, pero nació en Italia, ¿no? Y siempre de pequeño yo me quedaba muy sorprendido del poder de quien callaba, o sea, de los mafiosos que estaban presos en la prisión que le hacían el proceso y se callaban. Y era una sensación muy rara de silencio de la palabra, en el sentido de estar en un estado donde no se expresaba a través de la palabra cosas que habían sucedido. Y este silencio, esta forma de silencio, porque yo creo que existen varias formas de silencio, como existen varias formas de seres humanos y varias formas de... O sea, el silencio, en este caso, en los mafiosos, en los procesos, creaba un muro, una división, o sea, una impenetrabilidad. Era imposible entrar adentro de estas personas porque se ponían en un estado de ausencia de diálogo, era imposible, era inaccesible la persona. Se ponía en un estado de
energético accesible y utilizaba el silencio de la palabra, no para escuchar, simplemente para bloquear, para ser impenetrable. Y yo allí de pequeño me miraba a estas personas y me daban un impacto fuerte, porque eran capaces de realmente de crear una situación energética de inaccesibilidad. Y muchas veces nuestros silencios hablan y nos dicen muchísimas cosas. Hay silencios pesadísimos cuando estamos en un coche y tú preguntas una cosa a una persona y es silencio. Y en este silencio podemos incluso desmayar. O sea, que el silencio es pesado muchas veces, de impacto y potente, mucho más de miles de palabras. Yo, con mis alumnos que estudian meditación, a veces lo miro a través del silencio. Y esto vale muchísimo más de miles y miles de palabras. Con el silencio comunicamos con los niños, podemos, como tú has dicho, escuchar la ternura de nuestros corazones y muchas veces vivimos las muertes de nuestros queridos a través del silencio. Porque el silencio, como tú has dicho, nos permite de escucharnos y de escuchar a los demás. Pero yo creo que existe otro tipo de silencio que crea esta polaridad, palabra y silencio, que no existe de hecho, que es el silencio interior. Y justo esto ha cambiado mi vida. Lo primero que quiero decir y compartir con vosotros es que nuestra mente tiene una estructura muy, muy peculiar, ¿no? Hay pensamientos, hay ideas, hay impresiones profundas, hay intuiciones, y justo una de estas estructuras mentales que normalmente se piensa que no pertenezca a la mente es el silencio. El silencio mental, que rompe de hecho el paradigma cogito ergo sum, o sea, pienso, entonces soy. Esto es una locura y es una ilusión pura, simplemente porque podemos tranquilamente todo el mundo vivir un estado de silencio interior. El estado de silencio interior al cual yo me refiero, como estado de conciencia, es un estado donde nosotros somos capaces no solo de bloquear el flujo constante de pensamientos, definiciones, juicios internos, sino sobre todo nos ponemos en una condición muy peculiar, muy profunda, realmente muy profunda de escucha profundísima, simplemente de lo que hay, sin más ninguna presión para intentar de cambiarlo, definirlo, juzgarlo, catalogarlo, analizarlo. Y son justo estas cosas las que utilizamos para sentirnos tranquilos, ¿no? Ah, sí, sí, esto ya lo conozco. No, es escuchar ofreciendo nuestra absoluta disponibilidad al universo, a la vida en su forma más pura, indefinible, infinita. El silencio interior, de hecho, es una poesía, es un rendirse total interior. Y es la capacidad que tienen los niños de escuchar sin conocer nada, de ponerte en una condición de entusiasmo y escucha pura. Entonces, a este estado yo me refiero. Y en mi vida, yo he conseguido este silencio después de casi 2 años de práctica meditativa. Me ponía allí e intentaba de hacer algo hasta el punto que simplemente me rendí al hecho de, de habitar completamente lo que cumplía en la meditación, en el sentido que una tarde me recuerdo que a lo largo de una meditación era tan bonita mi entrega en el acto que estuve cumpliendo, que he trascendido aquel acto, he trascendido el hacer. Y por primera vez fue capaz de escucharme sin definirme, de escuchar la vida, porque no había un yo, la vida, de escuchar simplemente la existencia que se manifestaba, de escucharla, de querer escucharla de verdad, sin miedo de definirla o de no conocerla. Y fue allí que encontré mi silencio interior y sobre todo que empecé a comprender el poder del silencio interior. En mi caso, el silencio fue capaz de cambiar la estructura de la mente. Imagínate, Daniel, un ordenador. En un ordenador nosotros ponemos un montón de carpetas, de files, abrimos documentos de Word, documentos de PowerPoint, hacemos presentaciones. Y llega un momento donde nuestro ordenador es que, si te hago ver ahora mismo mi pantalla, te asustas, porque está llena de locuras, de documentos, y es imposible
siempre, siempre, siempre tenerla limpia y vacía, porque poco a poco, así como funciona nuestra mente, se van acumulando files, se van acumulando documentos viejos que después vamos a ver. Así funciona nuestra mente. Llega un momento donde se hace pesada la mente. Se hace pesada porque simplemente, normalmente no vaciamos la basura, no hacemos... ¿Qué es el silencio entonces? El silencio es el momento donde tú, una vez que has cargado y descargado nuevos programas, nuevas aplicaciones y nuevos todo, tú haces un reset. O sea, tú apagas y reenciendes el ordenador, permitiéndole de vaciarse, ponerse completamente en blanco, reestructurarse y ponerse nuevamente a funcionar de forma optimal. Este silencio del cual te hablo es lo que utilizamos en el sueño, sin sueños. Es un estado muy regenerativo, muy profundamente revitalizante, simplemente porque desenchufamos el ordenador un momento. Le permitimos de descansar, de reorganizarse y después de actuar con una claridad absoluta. Es el mismo silencio que deberíamos utilizar para afrontar las situaciones dificultosas de nuestra vida y cuando tenemos un montón de pensamientos o no podemos dormir a la noche, porque estamos obsesionados de pensamientos realmente gordos, realmente que generan sufrimiento o de confusión mental. Es por esto que es tan importante, desde mi perspectiva, la práctica meditativa y buscar lugares adecuados, interiores y exteriores, para hacer la experiencia profunda del silencio. Porque el silencio nos pone en una condición de nuevo programa, de hacer operativos todos los programas, las aplicaciones que hemos descargado y que no serían operativas, no serían activas. Es algo que tenemos que buscar, que experimentar diariamente. Pero esto que te estoy diciendo solo es un nivel muy superficial de silencio. Afortunadamente, el silencio del cual te hablo, que es un silencio, significa parar el mundo, bloquear el flujo de pensamientos, de definiciones, de ideas, de juicios que tenemos normalmente y que definen el mundo. Significa que el mundo se queda en blanco, sin definición, sin nada. Y tú, con una maravilla de un niño, puedes simplemente recibir informaciones o ninguna información, hasta el punto de transformarte totalmente en este silencio interior. Esto es el estado del cual te estoy hablando y al cual quiero llegar con esta conversación. Afortunadamente, decía, el silencio interior se suma. Significa que fracciones de silencio interior, y cuando te pasa la experiencia del silencio interior, es un orgasmo del alma, totalmente es un orgasmo, porque descubres una dimensión desconocida, descubres una quiete, una paz enorme, infinita del alma. Y sabes que esta paz es al tu alcance, que es sencilla, que se puede conquistar cuando tú quieres y que no depende del hecho que te estás relajando. Es un estado muy peculiar. Lo repito, es un estado regenerativo profundo del cerebro, del sistema nervioso y de todo el organismo, del alma, de las emociones, de la mente. Te permite de afrontar nuevas situaciones inspirado, con intuiciones nuevas. De hecho, antes de todas las más importantes intuiciones de nuestra vida, hemos vivido un momento de silencio. Un momento de silencio donde nosotros podemos acceder a una visión profunda interior. El silencio es básico y fundamental para todos los procesos creativos. En pareja, en las relaciones, en la relación con nosotros mismos, en la relación con un universo. O sea, yo creo que deberíamos realmente ponerlo en la educación de las escuelas. Cuando fue en España, algunos meses atrás, a hablar de los diálogos del perdón en las escuelas, me impactó mucho, no me recuerdo un instituto, pero creo que fue en Lérida, justo en tu tierra. Y encontré un programa educativo en esta escuela que se llamaba Silencios, que este programa permite a los niños, cuando 20 minutos al día, en un preciso momento, que suena un timer, ellos tienen que vivir 20 minutos de silencio, no pueden utilizar el ordenador, nada, tienen que ponerse allí, simplemente estar en silencio. Y dicen la escuela que al comienzo no han encontrado muchísimas resistencias en esto, pero poco a poco los alumnos han empezado a aprovechar de estos momentos. O sea, que poco a poco, ganando la vergüenza, el hecho de ser raro lo que hacían, se han puesto en un proceso de verdad de silencio. Se ponían allí a escucharse. La mayoría de nosotros tiene miedo, escuchándose, de encontrar un desconocido, de no conocerse, de encontrar algo malo adentro de nosotros o que no le gusta. Es por esto que
tenemos tanto miedo del silencio? Cuando el silencio es un medicamento, es algo, un proceso necesario para quedar y permanecer en un estado de salud físico, emocional, mental y espiritual. Realmente es un medicamento necesario en nuestra educación. Yo lo pondría, Gandhi, por ejemplo, hacía un día a la semana de silencio. Un día a la semana como jefe de Estado, imagínate. En este día solo podía contestar escribiendo algo. Mi maestro, que ha sido un discípulo directo de Gandhi, me contaba esto, que en este día a la semana no podía hablar con él. Entonces las preguntas solo eran por escrito. Y es fantástico, porque si nosotros hacemos como ejercicio, por ejemplo, de respetar no solo un silencio externo, un día a la semana, si no nos ponemos en un estado de silencio interior y ganamos el miedo de que el mundo no pueda seguir sin nosotros y dejamos que las cosas fluyan y pasamos un día completamente en silencio, vamos a notar cómo mejora completamente no solo nuestra salud, sino el funcionamiento increíble de claridad de nuestra mente. Entonces solo quería empezar este encuentro diciendo que el silencio del cual voy hablando esta tarde es un estado interior, es un estado fuertemente conectado con la salud, con nuestro crecimiento, con nuestra realización y debería, desde mi perspectiva, ser puesto como materia en las escuelas, respetado en la política, en la economía, o sea que es parte, así como hacemos un ayuno físico a veces, tenemos que ayunar también a nivel mental con los pensamientos. Y el ayuno mental es el silencio y es una práctica absolutamente saludable y aconsejable. Y con esto te hago la pregunta que me has hecho tú. ¿Cuándo ha sido el momento en tu vida, si lo has encontrado, que has descubierto el poder y el valor del silencio? Mira, yo creo que cuando he callado, he descubierto que dentro de mí hay una respuesta, que no tiene palabras, pero que está ahí. He descubierto un poco que el silencio es un espacio. Sí, un espacio. Un espacio desde el cual yo creo que tiene una cierta relación con lo que tú decías. Todo emana. Por eso he descubierto que desde ahí, en ese lugar donde uno se sitúa y suspende absolutamente las palabras, y suspende el diálogo con uno, en el que uno se abre al mundo, ahí yo creo que se abre una puerta a la intuición extraordinaria. Ahí se abre intuición en el sentido de poder recibir de lo superior aquello que ya es. Pero yo creo que eso es esa respuesta, esa presencia siempre está. El que no está soy yo. Por eso el silencio, digo que es un espacio, porque me sitúa en el lugar donde recibo. Me sitúa en el lugar donde recibo es una forma, donde me unifico, donde hay como una cañería y entonces lo de arriba y lo de abajo está unido. Igual que nosotros podemos unirnos horizontalmente con las personas, nos unimos horizontalmente con las personas desde la compasión, desde la empatía, y el silencio facilita esa unión horizontal. El silencio también facilita una unión vertical, una unión con todas las respuestas. Dicen que Mozart decía que él no componía música. Decía, yo no compongo. La música está ahí y la escribo. La música está ahí y la escribo. Claro, porque cuando uno calla, entonces ahí tiene hay un espacio de intuición, un espacio de creatividad. Por eso yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices, que realmente el silencio resetea la mente. Yo creo que el silencio es el mismo lugar donde vamos en ciertos instantes o en ciertos ratos del sueño. Visito exactamente el mismo lugar. Por eso me levanto nuevo. Por eso me levanto nuevo. Porque voy a donde estoy. Me voy a donde estoy. Claro, no estoy en este cuerpo. Bueno, sí, pero lo que da vida a este cuerpo, lo que los chinos le llamarían el chi, esta energía que da vida a este cuerpo, esta fuerza, esta conciencia, esta alma, este espíritu, depende, hay muchos
palabras para decir cosas que se aproximan, porque no creo que ninguna palabra pueda definirlo. En el sueño se produce, pero es obvio que también se puede producir de forma consciente. Y la forma para producirlo de forma consciente es el silencio. Y uno de los caminos típicos, uno de los caminos habituales es la meditación, sin duda. Sin duda, la meditación. Otro de los caminos es los múltiples yogas. Otro de los caminos es la contemplación. Otro de los caminos es... Pero yo creo que todos esos caminos tienen una cosa muy en común, que es que yo callo y recibo. Y al callar y recibir, recibo la respuesta. O como mínimo percibo muy fuertemente mis ganas de encontrar la respuesta y de irme aproximando. Hay un trozo de la Biblia, en el Génesis, que me gusta mucho porque habla del silencio, habla del perderse y de la necesidad de callar para volver a encontrarse. Cuentan que Adán, es un cuento, es un cuento. Entonces, detrás del cuento hay que entender lo que se dice, porque si no uno se queda con la anécdota. Cuentan que Adán come un fruto que está prohibido, y entonces al comer ese fruto se ve desnudo por primera vez, se ve mal por primera vez, se siente culpable por primera vez, y entonces se esconde. Y Dios, que es omnipotente y omnisciente y omnitodo, va, y claro, lo está viendo, porque tú no te puedes esconder de alguien que todo lo ve, pero en lugar, lo que le dice a Adán, y paréntesis, Adán quiere decir hombre, humano, igual que Eva quiere decir mujer, humana, Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde te escondes? Y claro, mucha gente, cuando lee esto, interpreta, claro, como Adán está escondido, Dios no le ve, pero esto es ninguna tontería, Dios lo está viendo allí y le dice, que Adán, ¿dónde estás? Adán, que te has perdido. Adán, ¿qué estás pensando? Adán, déjalo caer y vuelve. ¿Dónde estás? Adán, le podía haber dicho, en lugar de dónde estás, igual lo hubiéramos sentido mejores, Adán, estoy aquí. Adán, gírate y mírame. Gírate y vuelve. Y yo creo que el silencio es esto que me permite entender esta voz que dice, Daniel, gírate y vuelve. Daniel, ¿dónde estás? Daniel, mírame. Y cuando yo estoy en silencio, puedo mirar a la divinidad. Cuando yo estoy en silencio, por eso es tan sanador. Y tienes toda la razón del mundo, hay niveles de silencio. Ese nivel que bloquea lo que yo sé, que hablabas de la mafia. Yo creo que no estamos hablando de ese nivel de silencio. Estamos hablando de cuando nosotros hablamos con esa escucha mental absoluta y total, ¿no? Esa capacidad de descubrir que cuando yo callo, puedo acoger la vida en mí. Y entonces la vida se expresa a través mío. Yo tengo que decirte que cuando he vivido esto, que son experiencias muy intensas, pero que además luego aprendes a vivirlas en la vida cotidiana, cambia mucho la forma de relacionarte con el mundo. Y sin embargo, yo creo que ahí todavía, como mínimo a mí, me queda mucho trecho, mucho camino, mucho espacio. Todavía puedo callar más. Porque no hablo, yo creo que ni yo ni tú hablamos de el silencio, sino de mi silencio. Mi silencio, para que la vida hable, ¿no? Y hago este doble gesto porque es un gesto en el que cuando yo callo y me sitúo en este espacio de silencio, entonces yo me expando, pero de dentro florezco, pero también hago este gesto porque cuando yo callo, lo que está arriba baja. Y yo creo que los artistas, no, estoy mintiendo. Los artistas deberían hacer esto, sin duda. Pero también los que no son artistas. También cualquier persona, porque solo desde ahí se puede escuchar, solo desde ahí se puede trabajar, solo desde ahí se puede escribir, solo desde ahí se puede... Porque desde ahí estás en contacto con la fuente, ¿no? Y eso
A mí me parece algo muy hermoso. Y no importa que la mente siempre tenga ideas, no tiene ningún tipo de importancia. El silencio puede estar y está detrás de esas ideas, justo detrás. El silencio está en el espacio que yo soy. Y ahí cuando me sitúo en ese espacio que lo contiene todo, no en el contenido, en ese espacio, ahí, ahí de repente yo creo que hay lo que tú decías, una sanación, un reset, un volver a empezar. Y yo estoy convencido que solo he tocado la punta del iceberg. Con lo cual tengo la esperanza de que si me muero dentro de un rato un poco largo, pues podré seguir profundizando un poco. Y llegados hasta aquí, ¿qué, qué más cosas se te ocurren sobre el valor del silencio? O yo tengo una serie de preguntas que las lanzo por si alguna te apetece, ¿vale? ¿Vale, Daniel? Por si alguna te apetece. Una de ellas es por qué todas las filosofías y todas las religiones hablan de la necesidad de hacer silencio. Disculpa, Daniel. ¿Sí? Sí, quería comentaros que si os parece en 5 minutillos podemos terminar la exposición para pasar a las preguntas, que son muchas. Uy, pues claro, pues claro, pues claro, pues claro. Venga, no, Pues lánzale las preguntas a yo le Daniel y lanzo, que termine Daniel. perfecto, pues eso, Daniel. ¿Por qué todas las religiones, todas las filosofías hablan del silencio? ¿Por qué crees que es eso? Daniel, creo que tienes el micro apagado, lo cual Daniel, sí. estaba muy bien, Sí, pero sí, merece la sí, pena sí, que lo sí, es abras. verdad. De acuerdo. Es verdad, es verdad. Gracias. Estamos en casa. Entonces, el silencio sí tiene un valor muy grande y tiene un valor no solo terapéutico, sino es una clave fundamental para escuchar el alma, escuchar los reinos más sutiles existentes y comprender la naturaleza esencial de nuestro ser. Yo creo que quiero decir dos o tres cosas, porque este estado del cual yo estoy hablando, que es un estado de silencio interior, que significa parar el diálogo interior, no es un silencio de palabras, es una clave fundamental en el proceso de autorrealización. Quiero hablar de dos claves muy prácticas. La primera es la relación entre estado de silencio interior y respiro. Porque, según la tradición indovédica, indovedántica, el respiro es mente. O sea, el respiro, la respiración, es la parte más densa de la mente. Ellos dicen que la mente, la naturaleza de la mente es aire. Entonces, el respiro por esto puede regular la mente, los pensamientos y los estados de silencio. Y dividen claramente los estados de respiro en tres partes: expiración, inspiración y retención. Y dicen que cuando nosotros ponemos la intención expirando de dejar ir todas las definiciones, las formas, trascender, inspirando, de conectar con la esencia y reteniendo, de absorber las características de la esencia, sería suficiente hacer esto, respirando muy lentamente, poco a poco, para limpiar la mente y acceder a este estado de silencio. Estado de silencio interior que todavía se puede lograr y conseguir también caminando conscientemente. Porque si nosotros ponemos atención a 180 grados, a todo lo que vemos, al ruido que hacemos, a los gestos conscientes y caminamos para 2, 3 o 4 kilómetros en este estado de pura presencia, automáticamente debería manifestarse un bloqueo de los pensamientos interiores, del diálogo interior, accediendo a un estado superior de conciencia y de intensa presencia sin pensamientos. ¿Por qué es tan importante acceder al silencio? Más allá del hecho que es terapéutico y de este estado de silencio interior, porque no estamos hablando de un estado de callar, de no hablar, que todavía es importante, porque como he dicho antes, respetar un día a la semana de silencio, incluso exterior, es muy, muy sanador, muy sanador, porque nos enseña a escucharnos y a escuchar a los demás. Pero lo que estoy diciendo es que existe todavía un estado muy refinado interno, donde se bloquea el mundo entero, se para el mundo, que es un estado de silencio interior, que es una experiencia impresionante, que aumenta magnetismo, incluso poder personal, claridad mental,
es una clave de acceso a los estados impersonales más refinados de conciencia. Entonces, lo que aconsejo normalmente para acceder a este estado y terminar mi intervención con esto, más allá del hecho de focalizarte en la respiración, de caminar conscientemente para kilómetros, es una práctica muy sencilla. O sea, es una práctica de inmovilidad. Una persona debería poner el timer en 1 hora, sentarse inmóvil en el cuerpo y observar lo que pasa adentro. Y cualquier pensamiento se presenta en la mente, simplemente tiene que imaginar de indicarlo con el dedo así y decir, este pensamiento, internamente sin mover el cuerpo. Y todos los pensamientos que te pasan, indicarlo y decir, este pensamiento, este proceso crea trascendencia. El problema de los pensamientos es que se quedan enganchados en nuestra conciencia porque nosotros nos identificamos con la mente y con el proceso del pensar. Y este simple gesto interno, hecho imaginando de hacerlo, indicando el pensamiento, crea distancia, trascendencia y desapego. Y poco a poco tú te das cuenta que el sujeto, la conciencia que observa el proceso del pensar, es absolutamente inmóvil, permanente respecto a los pensamientos que son por su naturaleza impermanentes, y sobre todo existe en un estado de silencio. Y nada, es una pasada y es muy importante y fundamental experimentar este estado de conciencia. Entonces, con esto, con estas indicaciones prácticas, quería terminar mi intervención y abrir simplemente, si tú quieres, a las preguntas. Encantado. Bueno, pues muchísimas gracias por las palabras que siempre compartís con nosotros. Y antes de pasar a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene 2 objetivos fundamentales. 1, ayudar a difundir el conocimiento humano y 2, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube, informarte de nuevos directos o visualizar vídeos ya publicados, también para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. Y ahora ya sí que vamos a pasar a la primera pregunta. Bueno, pues pregunta Patricia desde España. ¿Callarse y estar en silencio es lo mismo? ¿Puedes? Por favor, Daniel. ¿Puedo? Sí, Daniel Lumera. Para mí, sí, son 2 estados totalmente diferentes, por el simple hecho que callarse es no hablar. El silencio es un estado de conciencia, es un estado de conciencia interno donde se bloquea el flujo de pensamientos, de definiciones, de juicios. Nosotros tenemos miedo de no existir sin pensar, pero es justo el silencio que nos hace recargar las pilas. Entonces, son 2 cosas diferentes. Intentar de experimentar el estado de silencio interior, que es completamente diferente. Sí, yo diría que es callar la mente. El silencio es cuando no hago caso a mis pensamientos, cuando acallo la mente. Es decir, cuando callo profundamente. Si solo callo de palabra, eso es retener, pero no es estar en silencio, no es ser silencio. Bien, pues continuamos. Dice Patricia desde Colombia. ¿Querías aportar algo más, perdona, Daniel? No, decía que adelante, que adelante. Bien. Dice, ¿podría ser que los invidentes y los sordos ven y escuchan más que las personas que sí ven y que sí pueden oír? ¿Y que todo lo puede crear nuestra mente? Yo diría que depende del invidente y depende del sordo. Hay mucha sordera mental y no física, pero eso no quiere decir que las personas que tengan una sordera física tengan una capacidad de escuchar con más profundidad. Y hay mucha ceguera, no solo la física, hay mucha ceguera mental, gente que no quiere ver cosas que están ahí, ¿no? Pero por el hecho de no tener vista no significa que tengas una profundidad superior a los demás. Yo creo que cada uno de nosotros tiene unas dificultades determinadas en la vida, la ceguera podría ser una, la sordera podría ser otra, pero cada uno tiene las suyas. Y son precisamente estas dificultades los que nos permiten que nosotros, al superarlas, nos descubramos. Es decir,
Justo las dificultades es lo que nos hace crecer. Justo nuestras dificultades, entre comillas, nuestros déficits, entre comillas, las malas cartas que nos han tocado en ciertos temas, en realidad son las bendiciones que tenemos. Pero ojo, no tenemos que pensar que por el hecho de tener una bendición determinada, una dificultad determinada, la sabemos usar. Para saberla usar hay que tener sabiduría y no siempre la sabiduría acompaña a las dificultades. De hecho, hay mucha gente con grandes dificultades muy sabia y hay gente con grandes dificultades que se pasa el día llorando, sintiéndose víctima y de alguna forma sin vivir la vida que merece la pena ser vivida. Desde mi perspectiva, todas las tradiciones de sabiduría de la tierra antigua han intentado de bloquear los sentidos y la dispersión de nuestra conciencia y atención a través de los sentidos y de la experiencia externa del mundo. Y hay una técnica en particular que se trata de bloquear todos los canales sensoriales, los ojos, la nariz, la boca, el gusto, el oído. Esto para intentar, el punto es permitirte de escucharte, porque si escuchas tu naturaleza más profunda, esta es silenciosa. Bueno, parece que Daniel se ha quedado un poco... Un poco parado, ¿verdad, Laura? Sí, parece que se ha quedado un poco bloqueado. No tiene más... ¿Ahora? ¿Se escucha Ahora, mejor? Daniel. Ok, no sé cuál es el punto donde me he bloqueado. No habéis escuchado más. Se te ha parado de escuchar cuando decías que hay una tradición de bloquear todos los sentidos porque dentro de nosotros podemos escuchar el silencio. Claramente, o sea, escuchar la parte interna de nosotros permite de evidenciar que nuestra naturaleza más profunda es silenciosa. La naturaleza es silencio, la naturaleza del ser existe más allá de cualquier sonido. Entonces, por esto, la persona que no tiene oído o no tiene vista, probablemente está empujada más a escucharse a partir desde adentro. Por esto puede ser más fácil para el estado de silencio interior, simplemente esto. Bien, pues continuamos. Dice Maya desde Chile. ¿Cuál es la mejor forma de poder callar la mente, dejar de pensar en las preocupaciones y confiar en que todo fluirá como debe ser? Mira, Maya, igual me equivoco, quiero decir que no me hagas ningún caso, tú te lo tomas con mucha calma. Las cosas fluyen como tienen que ser porque solo pueden fluir de una manera y en la manera de la que fluyen es la que puede ser y por lo tanto es la que es. Todo lo que yo deseo en realidad no lo tengo y todo lo que tengo en realidad es lo único que tengo y por lo tanto es con lo que puedo construir mi vida. Así que ahí no hay otra alternativa, no hay otra alternativa que aceptar la realidad, no. Aceptar la realidad en un cierto sentido tiene que ver con el silencio, sin duda, porque cuando yo callo y admito que lo de fuera entre, pues tiene una relación muy directa, porque no hay juicio, no pienso que debería ser distinto, ¿de acuerdo? Por eso he querido remarcar al principio que lo que es y no puede no ser, y por lo tanto no tenemos ninguna otra opción que aceptar. Yo recuerdo uno de mis maestros que en una de las lecciones me señalaba la luna y me dijo, ahora no la aceptes. Y yo dije, vale, ahora no lo acepto. Entonces me miró y dijo, la luna cambia, y dije, no, pues entonces déjalo estar. En la vida no aceptar no es una opción, porque la realidad siempre es. Eso por un lado. Pero respondiendo de forma mucho más directa a tu pregunta, cómo confiar, ¿no? Cómo situarse en este silencio que nos permite confiar, o si quieres simplemente cómo situarnos en esta confianza. Yo te voy a contar lo que yo hago. Para mí es muy evidente que yo no sé lo que es bueno para mí. Yo no sé lo que es bueno para mí, no lo sé, no tengo ni idea. Por lo tanto, yo no sé si romperme una pierna va a ser algo bueno o malo para mí. Yo no sé si el hecho de llegar tarde a un sitio es bueno o es malo. Por lo tanto, me limito a aceptar lo que está ocurriendo y a pensar. Y de hecho, a medida que voy viendo a lo largo de mi vida, me doy cuenta de que es así, de que en realidad la vida sí sabe lo que es bueno para mí y que lo único que yo tengo que hacer es decir sí.
De alguna forma esto en el Evangelio también sale cuando Jesús dice, hágase tu voluntad y no la mía. Yo creo que también sale en el Padre Nuestro. Por lo tanto, es algo como muy nuclear, como muy nuclear. Entonces, cuando uno se da cuenta que yo no sé lo que es bueno para mí, yo no sé si tener una enfermedad ahora será bueno, porque a lo mejor gracias a esa enfermedad voy a poder despertar, voy a poder... Yo no sé si que mi pareja se divorcie de mí va a ser bueno o no, porque si se divorcia de mí a lo mejor voy a poder entender que nadie me pertenece y ahí voy a vivir una gran libertad y voy a comprender muchas cosas. No sé lo que es bueno para mí y esa frase a mí me ayuda mucho para simplemente confiar en la vida, acallar mi mente e ir diciendo sí, sí, sí. Una de las técnicas que hacía un momento Daniel Lumera nos comentaba para meditar era meditar caminando. A mí me gusta mucho una de Thich Nhat Hanh, el maestro vietnamita, que es simplemente cuando vas caminando muy lentamente y cada uno de tus pasos, la única palabra que dices por dentro internamente es sí. Apoyas un pie y dices sí, apoyas el otro y dices sí. ¿Sí a qué? Sí a todo. Es maravilloso, no sé si escucháis mi voz, Daniel. Regular, regular, Daniel. Ahora mejor, o no, si no vamos adelante. Ahora mejor, sí. Venga, adelante. Bueno. No, quería solo decir que en los momentos difíciles de la vida, haber logrado conquistar el estado de silencio interior es fundamental, porque cuando todo se cae, el lugar donde el buscador, el investigador o la persona se refugia, se encuentra, es el estado de silencio interior. Es muy importante practicarlo, encontrarlo y celebrarlo, porque cada vez que encontramos realmente un momento de dificultad, un momento de bloqueo, un momento de confusión, es este lugar, ¿no?, que nos salva la vida. Siempre ha sido así en mi caso. El silencio interior es a altos niveles el lugar donde tú te encuentras, donde tú te celebras, donde todo se recoloca en su sitio, incluso una muerte, un dolor o un duelo muy grande. Entonces, nos da una dirección en la vida. Es parte integrante de cómo debería ser nuestra educación. Y esto no lo van a transmitir en las escuelas, no lo enseñan. Y es fundamental encontrar una persona que pueda guiarte en la experiencia del poder del silencio interior, porque realmente es una brújula interna. Es lo que nos permite de comprender dónde orientarnos. Daniel, mira, ahora que dices esto y lo amplío, y es otro tema que yo creo que es interesante a la hora y me tienes que disculpar porque tú siempre insistes que seamos muy cortos cuando contestemos las preguntas, pero se ve que eso debemos tener, Daniel Lumera y yo tenemos anticuerpos a las respuestas cortas. Pero fíjate que los niños pequeños acostumbran a querer hacer cabañas, tiendas, cuevas con mantas, las ponen en las sillas, en el bosque ponen unos palos y entonces hacen una cabañita, una casita, y se meten dentro. Y dentro callan. Lo digo porque yo creo que está también en nuestros genes el hecho de ir hacia adentro y para los niños, yo no sé si a las escuelas les van a enseñar, pero el mismo hecho y ahora voy a decir una animalada, el hecho de trabajar con ellos la cabaña interior. Ese puede ser una técnica muy linda, ¿no? Encontrar un espacio en un rincón de la clase donde yo construyo una cabaña y voy allí, o en casa, y me pongo. Yo tenía en casa, mi padre hizo dentro de un armario, hizo un agujero con una ventanita y aquello era mi casita cuando yo era pequeño. Entonces me metía dentro del armario, en la parte de abajo, porque arriba había ropa, y en la parte de abajo me ponía allí y había una ventanita y en el otro lado esa ventanita daba a la casita de mi hermana, que era la otra puerta del armario. Y créeme que pasábamos horas allí, a veces hablando entre nosotros de casita a casita, pero muchas veces yo estaba allí solo, simplemente estando en casa. En casa. Es bonito, ¿eh? En casa. ¿Continuamos? Continuamos, Laura. Bien, pues dice Lucía desde España, ¿cómo hablarle a un niño, o sea que está relacionado con lo que acabas de decir, dice, ¿cómo hablarle a un niño de 10 años sobre el silencio interior y sobre la importancia de escucharse?
Pues yo creo que con metáforas como esta, ayudándole a eso, a entrar en, entre comillas, la cabaña, a abrazar, a pensar en sus mejores amigos y no pensar mentalmente a sus mejores amigas, sino desde el corazón enviarles amor y darse cuenta que uno es ese amor que se envía y entonces darse cuenta que ese amor sale de un lugar en el que yo soy amor y ahí le vas guiando poco a poco a ir descubriendo que hay un espacio que es el origen de todo. No sé, Daniel, si tiene otras sugerencias, pero... Sí, yo simplemente creando espacios de silencio entre tú y él y respetando este espacio, por ejemplo, abrazando y estando en silencio y llamando esto el abrazo del silencio, donde se escucha el corazón de la otra persona a través del silencio, la otra persona a través del silencio, o sea, haciéndole entender y comprender cuánto importante es el silencio por la escucha. Yo, mis mejores amigos, nos encontramos muy a menudo y estamos en silencio. Todo el día en silencio, sin hablar, simplemente estando en nuestra presencia. Entro, nos saludamos y después horas de silencio. Y punto. Y cuando tengo que irme, tampoco a veces lo saludo, porque es la persona con la cual tú puedes compartir el silencio en lugar de las palabras, son personas sagradas. Las amistades en la que tú, en el coche, hay muchas personas que cuando viajan conmigo se encuentran, o sea, le molesta el silencio. Hace poco, ¿sabes lo que me ha pasado? En una grande manifestación de meditaciones, yo me he puesto en el comedor a meditar y se han enfadado. Porque dicen, no, no, nosotros podemos hablar porque aquí es el comedor. Digo, a veces molesta más el silencio que no el ruido, ¿eh? Entonces, simplemente deberíamos transmitir a las personas cómo ponerse en silencio. Silencio es escucha. Si hay algo de ti que no quieres escuchar, este silencio te lo va a romper, te lo va a hacer escuchar. Entonces, por esto que el silencio. Pero lo importante es hacer ver a los niños que podemos estar, vivir en espacios de silencio y crear a lo largo del día varios espacios, rituales de silencio. Bien, pues continuamos. Dice Lilian desde Argentina. ¿Cómo no confundir mis pensamientos con lo que trata de comunicarme mi divinidad? ¿Cómo saber que no me lo estoy inventando o que no estoy de alguna manera manipulando la información? Mira, quiero hacer una reflexión sobre esto. Intentamos de no escuchar ningún mensaje de nadie y de nada. Intentar el discernimiento de comprender cuáles son las indicaciones correctas, que pueden incluso no llegar a través de un mensaje inteligible, a través de palabras, sino a través de un sentir profundo de situaciones. La capacidad de interpretar el camino correcto pasa a través del silencio. Entonces, no intentes de escuchar un mensaje, intentes de escuchar el silencio. El punto es entender la palabra del silencio, el mensaje del silencio, sin tener la pretensión de interpretar nada, de recibir nada, de dialogar con nadie. O sea, no necesitamos de ninguna indicación, necesitamos de escuchar lo que hay, punto. A partir de allí, cuando el silencio real se ha desarrollado dentro de ti, se desarrolla también el discernimiento, de entender cuándo una indicación que nos llega, una información que nos llega, es auténtica o no. Pero esto pasa a través del filtro del silencio. Yo no tengo mucho más que añadir, ¿eh? No. O sea que, entonces, cuando no sabemos interpretar el mensaje, no sabemos si es justo, equivocado, si es mente o no mente, lo peor que podemos hacer es intentar de interpretarlo. O sea, desinterésate de esto. Entra, contempla, busca, hace el amor con el silencio. Y a partir de allí todo se revela naturalmente. Bien, continuamos. Dice Claudia desde Suiza. ¿Qué es exactamente el estado de la contemplación? ¿Cómo se logra? ¿Puedo rápidamente, Daniel? por supuesto, solo faltaría. Contemplar es observar sin juicio, sin definición y a través del silencio. Si tú te pones delante de un atardecer, lo miras y dices, ay, mira qué bonito los colores, qué bonito el ruido de las cosas, además me lo paso bien y emociones, y intentas de, ay, qué atardecer maravilloso, lo estás definiendo. Intentas de mirar esto como si fuese la primera vez. ¿Sabes cómo es que tú sabes de
estar contemplando, es porque se manifiesta en un estado de maravilla. Es como si tú la misma cosa, observándola 1000 veces, siempre fuese la primera. Esto es contemplar, significa acceder a la idea primigenia, al arquetipo, a la esencia de las cosas que observas, porque no la defines, no es un proceso analítico y sobre todo pasa a través del silencio. Observas a través del silencio. Pues me ha parecido fantástico, Daniel, y tampoco voy a añadir nada ahora, si te parece, ¿eh? Porque me parece que muy bien lo que has dicho, o sea que fantástico. Bien, pues seguimos, dice Miriam desde España. Cada año que va pasando, más silencio necesito. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, Miriam. Quiere decir que cada persona debe saber sus propias respuestas, ¿no? Yo puedo intuir por qué yo cada vez necesito más silencio, en el sentido de que cada vez necesito menos distracciones. Distraerse significa sacarse del centro, traerse hacia afuera, distraerse. Y yo creo que el silencio nos centra, nos trae, nos lleva a nuestro centro. Entonces, estando en nuestro centro, ¿qué más queremos si estamos con la totalidad? Eso no quiere decir que seamos personas absolutamente que nos importe un rábano la gente o que nos disguste la gente, al revés. Tenemos una gran y profunda conexión con las personas al margen de, o precisamente porque no necesitamos pasar tiempo con ellas. Yo creo que aquí hay que diferenciar que muchas veces la gente huye del silencio. Antes lo decía Daniel Lumera durante el rato que exponía a las primeras reflexiones. Huye del silencio porque le da miedo encontrarse a sí mismas, ¿no? Entonces, a medida que cada vez te encuentras más a ti, no necesitas actividades, no necesitas distracciones, no necesitas ir hacia afuera porque dentro se está bien. Es más, dentro está el verdadero puente que me une a los demás. Esto es raro de decir, ¿eh? Es ese cuando Daniel decía ahora que con sus amigos se dicen hola y ya está, se pasan unas horitas callados y que a veces se van y no dicen ni adiós. Que eso Daniel habría que verlo porque, claro, un adiós pues tampoco está de más. Pero bueno, vale, al margen de esta broma, pues yo creo que eso indica simplemente que esa compañía profunda de la que él hablaba se produce precisamente porque no necesito que el otro me distraiga, no necesito que el otro me llene. Y como no necesito que el otro me llene, yo estoy vacío y recibo al otro en plenitud. Por eso creo que cada vez cuando más mayores nos hacemos, más recibimos el silencio. Y ahora déjame que diga una cosa así un poco animal. Y es precisamente en el momento de la muerte que nosotros podemos recibir la totalidad del silencio. Y es muy hermoso estar, como mínimo lo vamos a intentar, ¿vale? Lo vamos a intentar. Igual que yo creo que podría ser que el nacimiento es un proceso muy interesante, el proceso de la muerte también es un proceso muy interesante. Y ojalá nos encuentre muy vivos, ojalá nos encuentre muy despiertos, muy callados, muy receptivos, para saber qué es lo que se está dando en ese momento, ¿no? Bien, pues seguimos. Dice Jenny desde Costa Rica. ¿Tendría sentido decir que silenciando nuestros 5 sentidos nos permitimos realmente sentir? Yo creo que tendría mucho sentido. Silenciar nuestros sentidos y escucharnos. Ahí es la segunda parte, ¿no? No se trata solo de silenciar los sentidos, sino se trata muy profundamente de escucharme, de escucharnos. De escuchar el silencio, es raro. Porque en realidad no hay un silencio, hay una palabra, hay una presencia, ¿no? Pero sí, cuanto más ruido hay, más difícil es escuchar. De hecho, yo recuerdo ahora bastantes personas que cuando empezamos un trabajo de crecimiento personal y empieza a hacerse presente ese silencio, la gente dice, me pasa una cosa muy rara. De repente oigo mucho ruido en mi vida. Y yo digo, no, ese ruido siempre ha estado en tu vida. Lo que pasa es que cuando silencias todos tus sentidos y escuchas, se hace un profundo silencio en ti que permite escuchar, y entonces cuando sales de ese silencio te das cuenta de que hay una cantidad de ruido extraordinariamente incómodo.
pero sí, pero sí. Daniel Lumera no va a contestar, ¿no? No, no va No a sé ni contestar. siquiera, es que creo que no está, ¿no? ¿Se nos ha Sí, caído sí que Daniel? está, sí. No, no, no se ha caído, está aquí, está Ah, estupendo, No, está sí vale, estoy. encendido. está ahí. Perfecto, pues seguimos. Dice Alba desde Italia. En el silencio siempre escucho un sonido de tipo metálico. Eso me da que pensar que no existe el silencio. ¿Qué puede generar esa clase de sonido? Mira, da igual lo que oigamos. Quiero decir, es posible que oigamos campanas campanas, sonido metálico. Es posible que veamos luces, es posible que sintamos cosas. Eso da igual. No nos distraigamos. Es como si tú me dijeras, el silencio es para que yo me encuentre a mí mismo, ¿no? Me encuentre a mí misma. Entonces imagínate que mientras estás buscándote a ti, de repente ves un objeto muy lindo, muy lindo. Entonces dices, oh, qué objeto más lindo, ¿de qué debe estar hecho? ¿Cuál es su material? Oh, ¿cómo debe usarse? La pifiaste, porque te olvidaste de lo fundamental, te olvidaste que estabas allí buscándote a ti. Los sonidos que se pueden dar, las luces que se pueden dar, estas experiencias que se pueden dar son interesantes, pero no te aferres a ellas. Sigue yendo más hacia el fondo, y verás que eso, en mi opinión, son capas superficiales de distintas dimensiones, más o menos profundas, pero todavía no es tu yo más profundo. Por lo tanto, si no es tu yo más profundo, yo creo que deberíamos de alguna forma pues darnos permiso para, para oírlo y no hacer caso. Porque si le haces caso, quedas atrapado en el objeto y sales de la contemplación, sales del silencio. Esa es tal como yo lo veo, ¿eh? Bien, pues continuamos. Dice Julia desde España. Veo con mucha evidencia que mi pareja no sabe gestionar sus emociones, no sabe parar su mente, necesita siempre estar como fuera de sí, en el móvil, en internet, en la calle. ¿Cómo ayudarle a que profundice en sí mismo, a que sienta? Ay, ¿sabes qué pasa? Bueno, no sé si quieres contestar tú, Daniel? No, Pero no. yo voy a contestar. ¿Y para qué quieres salvar lo que te ha pedido ayuda? No ayudemos a la gente que no nos pide ayuda. Y además, ¿qué dice de mí mi pareja? Es decir, no, yo creo que cuando la gente mira a mi pareja, entiende muchas cosas de mí. Entonces, pues nada, pues trabaja sobre ti y no quieras salvar a los demás. Yo creo que, fíjate que cuando nosotros queremos salvar a los demás, muy a menudo es porque no hacemos el trabajo interno nuestro. Por lo tanto, como estamos focalizados afuera, curiosamente tú dices, mi pareja está focalizada afuera. Bueno, déjala que se focalice. La verdad es que tú fuera no sabes si realmente él o ella tiene, tiene una vida muy profunda interior y a la vez que tiene esa vida interior puede mirar el móvil. Eso no lo sabes. Lo que sí te invito a mirar es que tú te mires a ti. Y lo digo para dejar de querer salvar a los demás. A los demás no les podemos dar felicidad, a los demás no los podemos llevar al silencio. A la única persona que puedo llevar al silencio y descubrir la felicidad, el único lugar donde yo puedo hacer el trabajo es en mi interior. Así que Julia, yo te animo a eso, a darte cuenta que tu pareja en realidad es tu despertador. Cuando él se despiste, cuando ella se despiste, tú te dices, ah, gracias, gracias, yo no voy a despistarme. Yo no voy a despistarme. No lo sé si quieres añadir cosas, Daniel. Me encanta porque como es del valor del silencio, estás ahí en silencio y es muy hermoso. No me callo. Sí, sí, sí. Bien, pues continuamos. Dice Marcela desde Chile. Sé que existen retiros de silencio. ¿Se puede lograr los mismos resultados aplicándolo esporádicamente en nuestra rutina? Yo creo que sí, que es muy importante. No, los mismos resultados. Mira, hay dos opciones. Lo primero es hacer retiros de meditación o de silencio intensos, por periodos intensos, 10 días, un mes de meditación intensa. Y esto
va a producir resultados, desbloqueos fuertes, intensos estados de conciencia, pero desde mi perspectiva el secreto del éxito de la realización espiritual es la perseverancia, o sea, la práctica diaria de estas cosas y de estos estados. Entonces, es mejor hacer 40 años de 3 minutos, de 5 minutos, de un 30 segundos de silencio interior cada día, que no hacer un retiro de un mes y después olvidarte de todos estos procesos. Pueden ayudar las cosas, pero lo que te digo es, resérvate cada día ritualmente 2 momentos de silencio ritual, donde entrar en un estado profundo de conciencia. Yo ahí, si quieres, Marcela, también añadiría algo. Habías acabado, ¿verdad que sí? Sí. Daniel, habías terminado. Bien. Mira, yo creo que detrás de tu pregunta también hay si uno debe ir a un retiro donde unas personas profesionalmente, unas personas expertas, te guían en el silencio, ¿no? Bueno, pues es una opción y no la niego y puede ser muy útil. Pero por otra parte, en mi experiencia, el silencio puede ser conquistado desde el propio trabajo personal, ¿no? Y lo que decía Daniel Lumera, pues iba también en esta línea, cuando dice, tú puedes callar cada día en tu vida cotidiana. Puedes decidir que los jueves de 3 a 4 haces silencio. Y eso no quiere decir que si los jueves de 3 a 4 es cuando vas hacia el trabajo, coges el autobús y luego el metro o lo que sea, pues alguien te pregunta, tú no le respondas. Por supuesto que le respondes. Una cosa es estar en silencio y la otra cosa es no hablar. Son dos conceptos bien distintos. Pero tú no buscas ir hacia afuera, simplemente si alguna persona te pregunta algo porque estás en el metro, el taquillero, la taquillera, el revisor te pide el billete, se lo das, le sonríes y ya está. Y por lo tanto, en la práctica cotidiana yo creo que es interesante que uno podría hacerlo, retiros cortos. Pero yo recuerdo algún retiro que he hecho por mi parte, solo. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando debía tener, no sé, 20 años. Hice un retiro en mi casa y en aquel momento yo vivía en un apartamento diminuto de 40 metros cuadrados con una ventana, una única ventana que daba al exterior y concretamente daba a una pared. Y era fascinante ver la pared. Y entonces compré comida para una semana y me quedé en casa durante una semana sin tele, sin radio, sin lectura, sin escritura, sin música, sin ir a dormir si no tenía sueño, sin comer si no tenía sueño. Y te puedo asegurar que los 3 primeros días fueron desesperantes. Desesperantes. Era para tirarme por la única ventana que había en aquel apartamento. Y pasados los 3 primeros días empezó a surgir algo muy profundo, algo muy auténtico. Y por lo tanto, si quieres ir a un retiro, puedes ir a un retiro. Me parece maravilloso. Pero tienes que saber que puedes hacerlo en casa y algo muy importante, que si nosotros necesitamos, para hacer silencio, estar en mitad de la naturaleza, en posición de loto, sobre un cojín de lino, mira, olvídalo. Entonces solo vas a poder estar en silencio un ratito muy corto, que es lo que decía Daniel Lumera, y eso no merece la pena. Lo importante es aprender a estar en silencio en la vida cotidiana, en el día a día, ¿no? Y ahí los cursos van bien, pero la práctica, eso es la base. La práctica. Sabes, Daniel, sabes que un día Anthony Gimitan, que ha sido mi mentor, mi maestro, el discípulo de Gandhi que he nombrado antes, cuando hemos hecho una charla de una hora porque él quería comprender mi nivel de comprensión y de conciencia del silencio. Y al final de esto dice, vale, sí, tú logras crear un estado de silencio interior, vale. Ahora pero tenemos que profundizar y tienes que ir a meditar y a encontrar el silencio en la estación de tren. O sea, me enviaba cada semana 1 hora y media a encontrar el silencio allí. Y fue una pasada. Bien, pues seguimos. Dice Pamela desde Uruguay. En la noche mi mente anda más parlanchina. No la puedo calmar fácilmente. ¿Algún consejo? No hacerle mucho caso. Tú deja que ella hable, la abrazas, pero no le haces mucho caso. No. Es como si hubiera un niño que te está contando todo lo que ha pasado en el cole, ese tipo de cosas, y no para, y no calla, y no calla, y entonces he visto una película y otra cosa, y dices, pues tú le sonríes con ternura y no le hagas en la medida de lo posible mucho caso,
Y luego otra técnica bonita que me gusta a mí es simplemente, es como la mente solo puede hacer una cosa a la vez, pues decidir en lo que quieres pensar. Y entonces, a veces, pues uno puede pensar en unos campos de trigo hermosísimos, o puede, por ejemplo, pensar que hay una luz azul o dorada que lo llena y es una luz de amor, y mientras se vas haciendo la comida ahí en la cocina tranquilamente, pues las alcachofas y las cebollas y las patatas se llenan de amor y tú vas cortando y vas pensando en la luz. Y entonces, pues mira, es otra forma de ir acercándose al silencio, si quieres. Hay dos cosas que funcionan muy bien, yo creo. La primera que yo conozco es poner los pies en el agua caliente para 10 minutos y mientras haces esto, imagínate de respirar con este punto en el medio de los ojos. Inspirando haces entrar y penetrar luz y claridad, y expirando dejas salir y vaciando la mente, dejas salir confusión y pesadez. Para 10 minutos enseguida, haciendo profundas respiraciones. Muy interesante, no lo conocía, Daniel, lo del agua caliente. Lo voy a probar. Porque los pies son en el agua caliente, actúan muy profundamente en el plexo solar y esto nos relaja muchísimo, incluyendo en esto el nivel mental. Gracias. Bien, pues dice Pablo desde España, ¿puede ser también que una persona que está casi siempre en silencio y sin conversación, perdón, sin conversación, estuviera vacío? No, ¿puedes repetir las últimas palabras, por favor? Sí, dice que si puede ser que una persona que está casi siempre en silencio y sin conversación estuviera vacío. No, yo creo que si el silencio no es interior, no hay ningún vacío. Hay personas que yo conozco que no han hablado por años. Todavía el diálogo interior de pensamientos seguía intacto. Entonces, el punto es bloquear el diálogo interno de pensamientos. Esto empodera todo el proceso de despertar de la persona y mejora todas las cualidades. Porque si tú hablas, el sonido que sale es un sonido que sale de la profundidad del silencio. Se puede hacer hablar el silencio. De hecho, las personas que saben hacer hablar, poner y hablar a través de un estado de silencio interior, son personas capaces de modificar la estructura mental de una otra persona. Son personas las palabras que utilizan tienen un poder impresionante las palabras. El punto es vivir el silencio, reconocerlo, serlo y darle voz. Esto es un proceso importante, iniciático, que deberíamos recorrer y comprender. Y como bien has dicho antes, Daniel, hay niveles distintos de silencio. Entonces depende del nivel en que la persona, del silencio del que estamos hablando. Hay gente que no habla porque le da vergüenza, hay gente que no habla porque tiene odio, hay gente que no habla porque quiere vengarse, hay gente que no habla porque tiene un secreto y no quiere contarlo. Y esos silencios no nos llevan al silencio. Nosotros hablamos del silencio mental, desde acallar la mente, ¿no? Entonces dependerá de si es un silencio u otro, pues la experiencia interna es distinta. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Almudena desde España, ¿podríais compartir vuestra experiencia respecto al silencio relacionado con la entrega, con el servicio? Yo quiero decir dos cosas. Esta vida, yo he entendido el silencio en varias etapas. La primera etapa fue un silencio pasivo. Entonces yo me ponía en una condición de meditación y el silencio simplemente me absorbía totalmente. Poco a poco, acumulando, desarrollando momentos de silencio, he descubierto una otra posibilidad, que es el silencio activo. Cuando yo me pongo internamente en un estado de silencio interior, este silencio puede llevar a otras personas en este estado, mover cosas, atraer cosas, desbloquear cosas. O sea, tiene un poder infinito el silencio. Hay dos etapas de entenderlo. Es el silencio pasivo, donde tú lo descubres, lo exploras, te regenera hasta el punto de serlo. Y cuando has acumulado tantas experiencias de ese silencio, no sé qué pasa, es como si
vamos a acceder a un nivel superior. Descubrimos que es también activo este silencio, que se puede poner palabra a este silencio y que incluso si tú te pones en esta condición de silencio, a tu lado hay otra persona, si tú decides, este silencio lo transforma su mente. Tú puedes poner a otras personas en un estado de silencio. Y ahí, Daniel, estabas hablando de silencio y entrega, es decir, cómo yo me sitúo en el silencio para entregarme a los demás, para enriquecer el mundo, para apoyarlos siempre que ellos lo deseen. Porque para mí siempre es muy importante respetar el derecho de los demás, no interferir si los demás no quieren ser ayudados. Para mí es muy importante no interferir en sus vidas, porque todos tenemos derecho a aprender a nuestro propio ritmo y a veces uno se cree muy avanzado y hay gente mucho más avanzada que el resto, que tú, y entonces lo que tú les puedes enseñar, lo que yo les puedo enseñar es prácticamente nada, y ahí prefiero estar discretamente callado, que es otro tipo de silencio, que es estar atento a lo que las otras personas me están aportando, ¿eh? Pero quiero añadir una cosa más. Hay veces que tú te callas porque utilizas el silencio para huirte. Dices, esto es positivo, es negativo, no lo sostengo, no lo puedo entender, entonces me callo. Hay veces que tú haces el superconsciente y te pones en una condición de silencio, pero estás completamente identificado en el proceso que está pasando, entonces hay un bien, un mal, y tú dices, vale, no elijo, no me pongo en el proceso, me pongo en una situación de silencio. Esto tampoco es silencio interior. Silencio interior significa salir, trascenderla completamente la situación. Que eso significa que tú no existe en ti ningún nivel de identificación, no estás por ninguna forma involucrado en lo que está pasando. Estás simplemente en una condición de silencio, de trascendencia respecto a todos los procesos mentales, emocionales, sensoriales. Nada, es una condición completamente distinta. Entonces, cuidado a no utilizar el silencio para entregarte. No significa que sea que vaya bien y que vaya mal, yo me entrego y me callo. No es este el punto, no sé si era esta la pregunta, pero el punto es simplemente que salgo del hecho de definir lo que está pasando, que existo en otra dimensión. Es una pasada. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras respuestas y por la valiosa información que habéis compartido con nosotros. Han sido muchas las personas que se han unido desde países de todo el mundo, como por ejemplo Suiza, Costa Rica, Italia, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, México, Colombia, Argentina. Gracias a todos por vuestra importante participación. Esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar conceptos o compartirla en tus redes sociales. También en mindaliatelevisión.com puedes ver la programación de las próximas conferencias de Mindalia en directo. Ahora sí que vamos a dejar unos instantes para que nuestros invitados puedan despedirse. Mira, Daniel, a mí me gustaría que... Te voy a proponer una cosa muy loca, ¿eh? Y Laura también en fin. Podríamos hacer, nada, ya estamos en el aire, por lo tanto no vamos a soportar mucho, pero podríamos hacer 15 segundos de silencio. Sería una forma bonita de despedirnos. ¿Cómo lo ves, Daniel? Dice que sí. Pues empecemos. Que el silencio llene nuestros corazones. Bien, pues muchísimas gracias. Y antes de terminar, recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios, para hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseas. De nuevo, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo. Gracias por estar ahí.